¿Para qué sirve la estadística? La estadística es la ciencia que se ocupa en general de fenómenos observables. La ciencia se desarrolla observando hechos, formulando leyes que lo explican y realizando experimentos para validar o rechazar dichas leyes. Los modelos que crean la ciencia son de tipo determinista o aleatorio, es decir, estocástico. La estadística se utiliza como una tecnología al servicio de las ciencias donde la variabilidad y la incertidumbre forman parte de su naturaleza. La bioestadística enseña y ayuda a investigar en todas las áreas de la ciencia de la vida donde la variabilidad no es la excepción sino la regla. Esto lo dijo Carrasco Peña en 1982. Entonces definámosla. La estadística es la ciencia de la sistematización, recogida, ordenación y presentación de los datos referente a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para su estudio metódico con objeto de deducir las leyes que rigen estos fenómenos y poder de esta forma hacer previsiones sobre los mismos para la toma de decisiones o la obtención de conclusiones. Entonces, la sistematización, recogida, ordenación y presentación de los datos es la estadística descriptiva. Para deducir las leyes que rigen estos fenómenos es la probabilidad y para poder hacer previsiones sobre los mismos es la inferencia. Cuando se estudia el comportamiento de una variable hay que distinguir los siguientes conceptos. Población, conjunto de todos los individuos, personas, objetos, animales, etc., que porten información sobre el fenómeno que se estudia. Por ejemplo, si estudiamos el precio de la vivienda en una ciudad, la población sería el total de viviendas de esa ciudad. Muestra, subconjunto que seleccionamos de la población. Así, si se estudia el precio de la vivienda de una ciudad, lo normal será no recoger la información sobre todas las viviendas de la ciudad, ya que sería una labor muy compleja, sino que se suele seleccionar un subgrupo, muestra que se entienda que es lo suficientemente representativo. Individuo es cualquier elemento que porte información sobre el fenómeno que estudia. Así, si estudiamos la altura de los niños de una clase, cada alumno es un individuo. Y si estudiamos el precio de la vivienda, cada vivienda es un individuo. Para ver la estadística descriptiva, vamos a trabajar con este grupo de datos que se nos presenta en desorden. Lo primero que tenemos que hacer, según la estadística descriptiva, es ordenar los datos. Los datos se pueden ordenar lógicamente a computador, pero primero aprendemos a hacerlo a mano, y esto se puede hacer mediante un forest plot o gráfico de tallos y hojas. Veamos cómo se realiza esto. Como sabemos, la estadística descriptiva se encarga de organizar y presentar los datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es organizar los datos. Tenemos esta secuencia de datos que, como ven, están en desorden. Entonces, lo primero que debemos hacer es organizarlos. Esto lo podemos hacer a través de un árbol de tallos y hojas. ¿Cómo se construye un árbol de tallos y hojas? Entonces, eso es lo que haremos en este ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es entender que un árbol de tallos y hojas, cuando los números tienen la configuración actual, a este lado del tallo estarán las decenas y a este lado estarán las unidades. ¿A qué me refiero con eso? Comencemos por decir algo con el primer número, que es 34. Entonces, ¿cuál es la decena de 34? 30. Entonces, el 3 estará aquí
y el 4 estará a este lado de la línea. ¿Por qué lo pongo así de lejos? Porque si hay un 1, un 31, un 32, un 33, va a ir en este lado. Entonces el 34 ya se hizo. 27, entonces aquí va el 2, que es del 20, y el 7 lo ponemos por aquí. Hay otro 34, entonces no repetimos el 3, ya está la decena, ponemos el otro 4, luego sigue un 60, entonces ponemos la decena, 60, y la unidad, que sería en este caso 0. Otro 34, entonces ponemos otro 4, ahora viene un 48, entonces aquí va el 4 porque es la decena, y ponemos el 8 por aquí. Ahora un 19, la decena es el 1 y el 9 pues irá por acá. Bueno, se nos había olvidado tachar el 40. 40. Entonces el 4 ya está, ponemos el 0. Ahora un 27. Entonces ya está el 2, ponemos otro 7. Otro 19. Y así sucesivamente hasta que completamos todos los números de la tabla. 45, 52, colocamos la decena del 5 que no lo habíamos colocado, y 1 y 2, por aquí está bien. Ahora un 34, otro 4 aquí, otro 34, ahora 231, entonces 1 y 1, otro 34, ahora sigue un 52, lo podemos poner por aquí, ahora un 18, lo ponemos por aquí, un 30, va aquí, otro 30 y ahí abajo, y otro 30, entonces tachamos los 330 para estar de acuerdo, otro 19, 27 y un 41 para el final. Entonces ahora podemos organizar nuestros datos. Podemos hacer como quedaron estos espacios, los espacios se dejan porque no sabemos cuántos números iban a tener adelante y atrás, entonces se colocan racionalmente. Podemos dibujar nuevamente el forest plot, pero esta vez más organizadito. Podemos, entonces hagámoslo aquí. Entonces tenemos 18, 19, 19, entonces la decena 1, 8, 9, 9, 9 y 9. Luego en el 2 tenemos 3 7, 7, 7 y 7. Seguimos con el 30. Tenemos 3, 6, 4. 1, 2, 3 y 4.
luego se produjo con el 4, 0, 1, 5, 8, 5, 2, 2 y 6, 0. ¿Qué nos permite saber este forest plot? Sabemos que la menor edad es 18, la mayor edad es 60, que la década en la que, si son años, en la que hay más participantes es 30, que el número que más se repite es el 34, aquí me faltaron 2 4, porque eran 6, y tenemos nuestros números organizados. Entonces, si ahora quisiéramos organizar los números en orden, sería 18, luego vendría 19, nuevamente 19, 19, luego 27, 27, 27, 30, 30, 30 y así sucesivamente. Aquí entonces tenemos nuestros datos ya ordenados, van de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Entonces nos podemos dar cuenta que el menor dato es 18, que el mayor dato es 60. Después de ordenar los datos, hay que ponerlos en una tabla de frecuencias. La distribución de frecuencias es la representación estructurada en forma de tabla de toda la información que se ha recogido sobre la variable que se estudia. Tiene inicialmente 5 columnas. La primera es el valor de la variable, es decir, el número. Luego vienen las frecuencias absolutas simples. Las simples, cuántas veces se repite ese número. La frecuencia acumulada, que es la sumatoria de cuántos números van hasta ese punto. Por eso la de x1 sería solo cuántos puntos hay en x1. En x2 sería n1 más n2. n3 sería n1 más n2 más n3 y así sucesivamente hasta que el último n, que en nuestro caso es el número el 25avo número, sería la sumatoria de los 25avos números. Las frecuencias relativas, la simple es coger cada una de las frecuencias absolutas y dividirlas en el total de datos, en el n, que en nuestro caso son 25 datos. Entonces el segundo número sería la frecuencia absoluta dividida en los 25 y así sucesivamente. La frecuencia relativa acumulada sería, entonces aquí ya tenemos la frecuencia relativa del primer valor, la del segundo sería la del primero más el segundo. Funciona igual que la frecuencia relativa acumulada de las frecuencias absolutas, solo que con las frecuencias relativas. Se ve un poco complejo cuando lo miramos de esta manera, pero al hacerlo en ejemplo se simplifica bastante. Entonces miremos el ejemplo. Una vez se han ordenado los datos, el siguiente paso es colocarlos en una tabla para conocer su frecuencia absoluta y sus frecuencias relativas. Esto se hace aquí en esta tabla. Podemos observar las ecuaciones necesarias para llenar cada una de las columnas de la tabla. Aquí tenemos nuestros datos ordenados. Va así. Luego sigue el siguiente renglón. Y tenemos nuestro árbol de tallos y hojas también para hacer más fácil el trabajo. Entonces comencemos. La primera columna es el valor, es decir, el valor de los números. ¿Cuál es nuestro primer número? 18. Entonces el primer valor es 18. Luego sigue la columna de frecuencia absoluta. ¿Cuántos 18 habían? Uno solo, entonces se llena con un 1.
Para llenar la tabla primero vamos a llenar las primeras dos columnas y luego a partir de estos valores llenaremos el resto. El siguiente número era 19. ¿Cuántos 19 había? 3. Entonces llenamos 19 y 3 valores. El siguiente número 27 y había 3 27. Entonces 27 y frecuencia absoluta 3. El siguiente número podemos ver que es el 30, que había también 3. Entonces 30, 3. Del 31 habrían 2. Entonces 31, 2. Del 34 podemos observar que hay 6. Entonces 34 hay 6. Luego sigue el 40 con uno solo. 40. Y le queda 1. 41 también con uno solo. 45 con uno solo. Lo podemos ver aquí, un solo 45. Luego un 48. Dos 52. Y un 60. Entonces, si sumamos todos los valores de la columna de frecuencia absoluta, nos va a dar la cantidad de datos, que es 25 datos. Luego sigue la columna de frecuencia acumulada. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Es cuántos datos van hasta el momento. Entonces, cuando estaba solo el 18, ¿cuántos datos habían? Uno solo. Cuando están el 18 y el 19, ¿cuántos datos hay? La suma de cantidad de datos entre 18 y 19, es decir, 4. Si incluimos el 27, entonces es la suma de total de datos que hay hasta el 27, es decir, la suma de estos 3, es decir, habrían 7 datos. Y así sucesivamente. Hay que ir sumando la cantidad de datos de frecuencia absoluta que van entrando, es decir, en 30 habrían 10, en 31 habrían 12, en 34 18, al incluir el 40 19, el 41 20, el 45 21, con el 48 22, con el 52 24 y con el 60 25, que es igual al total de datos que nos había dado, sumándolo todo lógicamente. La frecuencia relativa. Miremos qué nos dice la tabla sobre la frecuencia relativa. Es el N1 dividido en N. N1 era la frecuencia simple para la primera observación. Luego N2, es decir, que aquí sería 1 dividido en 25, que es el N total. Luego 3 dividido en 25 y así sucesivamente para la frecuencia relativa. Entonces 1 dividido en 25 es igual a 0.04. 3 dividido en 25 es igual a 0.12. 3, 0.12. 0.12. 2 dividido en 25 igual a 0.08. 6 dividido en 25 igual a 0.24. 1 es igual a 0.04.
y así sucesivamente llenamos todos los valores de la tabla. Corregimos estos que les faltó un 0 y quedan los valores. ¿Cómo hallamos la frecuencia relativa? Como dijimos, es muy fácil. Simplemente cogemos el valor que tiene la frecuencia absoluta y lo dividimos en el total de datos, que eran 25. Entonces, aquí era el 3 dividido en 25, aquí el 6 dividido en 25, y ese es el valor. La frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas. Es lo mismo que la frecuencia acumulada, solo que con los valores relativos. Es decir, cuando estaba sobre el 18, ¿qué frecuencia relativa acumulada había? 0.04. Al estar el 19, ¿qué frecuencia relativa acumulada había? Entonces había el 0.4 y el 0.12, lo cual nos dice que hay un 0.16. Al estar el 27 entraron 3 datos más, es decir, ya sería la suma de los 3 primeros, de estos 3. Esto sería igual a 0.28. La del 30 sería la suma, entonces ya, de los 4 primeros. Y así sucesivamente. Es decir, esto sería igual a 0.40. Siguiente 0.40. Aquí 0.48. Aquí 0.72. Porque sería la suma de aquí, de todos estos. Aquí sería 0.76. Aquí 0.80. 0.84. 0.88. 0.96. Y lógicamente el final, 1. Entonces, esta es la manera en que se llena una tabla de frecuencias. Partimos del punto en que se habían ordenado los datos. La primera columna, la frecuencia absoluta, es el número de veces que se repite el número. La frecuencia acumulada es cuántos números han salido hasta el punto que salió ese número, por eso es la sumatoria. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida en el total de datos, es decir, en este caso la constante sería 25, y la frecuencia relativa acumulada sería la sumatoria de las frecuencias relativas hasta ese punto. Aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias. Está la frecuencia absoluta, falta la frecuencia absoluta acumulada, pero tenemos la frecuencia relativa en términos de porcentaje y la frecuencia relativa acumulada también en términos de porcentaje. Otra forma de presentar estas tablas es con gráficas. Aquí vemos un histograma de los datos, pero llama la atención todos estos espacios en blanco que hacen que la gráfica no se vea tan bien, ya que en esos espacios no habían datos que tuvieran ese valor. Cuando esta se presenta, muchas veces lo que hacemos es agrupar los datos en intervalos. Aquí agrupamos los datos en intervalos de 10. Entonces, veamos cómo se puede realizar esto. Ahora, con los mismos datos, construiremos una tabla de frecuencia, pero no de cada valor, sino de intervalos de valores. Entonces, estamos haciendo intervalos de 10, haciendo el intervalo cerrado por la parte de abajo y abierto por la parte de arriba. Un intervalo cerrado significa que incluye el número, abierto significa que no lo incluye. Por lo que en este caso, si hubiese un 25, el 25 estaría en este grupo, que es el que está cerrado,
Y aquí no estaría porque este lado está abierto. El intervalo abierto es representado por un paréntesis y el intervalo cerrado es representado por un corchete. Entonces comencemos. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de números entre 15 y 25? Es decir, ¿cuántos números hay entre 15 y 25 en nuestra serie? Tenemos el 18 y 3, 19. Entonces tenemos una frecuencia de 4. Entre 25 y 35, ¿cuántos números tenemos? Tenemos aquí un 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es decir, entre 25 y 35 en nuestra serie hay 14 números. De 35 a 45, ¿cuántos números hay? 1, 2. Este 45 no entra. Este 45 no entra porque el intervalo está abierto a este lado, lo cual quiere decir que no incluye al 25. Entonces, de 35 a 45 hay 2. De 45 a 55, ¿cuántos números tenemos? 1, 2, 3 y 4. Aquí sí se incluye el 45 porque, como vemos, el intervalo a la izquierda está cerrado, es decir, 4 números. Y de 55 a 65 solo nos queda un número. Si sumásemos todos estos números para hacer la frecuencia acumulada, 4 más 14, 18, más 2, 20, más 4, 24, más 1, 25. Tendríamos que en total siguen siendo, pues lógicamente, la misma cantidad de números, 25 datos. Es decir, que para hallar los porcentajes debo dividir cada uno de estos valores en 25. Y tendríamos 4 dividido en 25 da 0.16. 14 dividido en 25 da 0.56. 2 dividido en 25 da 0.08. Aquí ya sabemos que da 0.16 por la anterior. Y 1 dividido en 25 da 0.04. El porcentaje acumulado lo hacemos sumando los porcentajes relativos. Entonces tenemos 0.16. Aquí sería 0.72. Aquí sería 0.80. Aquí sería 0.96 y aquí nos quedaría un 1, como debe ser. Aquí tenemos ya nuestra tabla de intervalos con sus respectivas frecuencias, sus porcentajes acumulados y demás, los cuales también podemos graficar. Como vemos, aquí el histograma presenta un comportamiento más agradable a la vista, ya que no hay huecos ni nada de esto. La estadística descriptiva también se compone de medidas de tendencia. Las medidas de tendencia nos facilitan información sobre la serie de datos que estamos analizando. Estas medidas permiten conocer diversas características de esta serie de datos y se dividen en medidas de tendencia central y dispersión. Aquí vemos la medida de tendencia central más conocida, el promedio, que se muestra en estadística como una X con una rayita encima. Entonces nos dicen que el promedio es igual a la sumatoria de los valores dividido en el total de valores. Las sumatorias se entienden, la parte de abajo es el primer valor y la parte de arriba es hasta qué valor va a llegar. Entonces aquí la sumatoria nos está diciendo que debe ir desde el primer valor hasta el valor 25 y sumarlos. Y luego dividirlo en los 25 datos.
Todos hemos sacado promedios en nuestras materias, en nuestra universidad. Es exactamente lo mismo. También tenemos como medida de tendencia central la mediana. La mediana es el valor de la serie de datos que se sitúa justamente en el centro de la muestra. Un 50% de los valores son inferiores y otro 50% son superiores. No presenta el problema de estar influido por los valores extremos, pero en cambio no utiliza un cálculo de toda la información de la serie de datos. No pondera cada valor por el número de veces que se ha repetido. ¿Qué significa esto? Hagamos un ejercicio mental sencillo. ¿Cuál es el promedio de la siguiente serie de datos? De 4, 5 y 6. El promedio sería 5. ¿Cuál sería la mediana? El dato que divide que los datos la mitad esté para arriba y la mitad esté para abajo. También sería 5. Pero ahora cambiemos un poco el mismo ejercicio. ¿Cuál sería el promedio de la siguiente serie de datos? 4, 5 y 111. 4 más 5, 9 más 111, 120 dividido en 3, 40. Es decir que el promedio X sería igual a 40. Y la mediana, ¿cuál sería el dato que divide los datos por la mitad? Es decir, la mitad para abajo y la mitad para arriba. Un dato para abajo, un dato para arriba. La mediana seguiría siendo 5. Esto es a lo que se refiere que la mediana no tiene el problema de estar influido por valores extremos. Pero ¿qué significa que no cuenta cuántas veces estaría? Si en vez de este 5 tuviésemos un 4 en esta serie de datos, la mediana sería también 4. Pero la mitad de datos está por debajo, pero está igual a ella. Entonces, eso es lo que se refiere que no pondera por cada valor del número de veces que se ha repetido. Tenemos nuestros datos. ¿Cómo calcularíamos el promedio? El promedio lo calcularíamos sumando todos estos datos y dividiéndolos en 25. Entonces, la suma de todos estos datos nos da 850. 850 dividido en 25 es igual a 34. Es decir, el promedio de estos datos es 34. Y ahora la mediana. La mediana es el número cuyo la mitad de los datos están para arriba y la mitad de los datos están por encima. En este caso tenemos 25 datos. Es decir, que 12 datos van a estar para arriba y 12 datos van a estar para abajo. Es decir, la mediana será el dato número 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Es decir, que la mediana en este ejemplo también es 34. Como vemos, comparamos con los resultados del programa estadístico y nos da exactamente lo mismo. La moda es otra medida de tendencia central. Realmente es de muy poco uso. La muestro para que no tengan problema. Y para saber cuál medida es la que más se repite, perfectamente podemos usar la tabla de frecuencia. Entonces buscamos en las tablas de frecuencia la frecuencia más alta. La frecuencia más alta es el 6, que corresponde al 34. Es decir, la moda sería igual a 34 también en esta serie de datos. Tenemos las medidas de tendencia no central. Las medidas de tendencia no central permiten conocer otros puntos característicos de la distribución que no son los valores centrales. Entre los indicadores se suele utilizar una serie de valores que dividen la muestra en tramos iguales. La mediana divide la muestra en dos tramos iguales. Existen otros como los cuartiles.
Los cuartiles son 3 valores que distribuyen la serie de datos ordenada de forma creciente o decreciente en 4 números de tramos iguales, en los que cada tramo concentra el 25% de los datos. Es decir, si los datos van desde aquí hasta aquí, tendremos el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Aquí estarán el 25% de los datos, aquí el otro 25%, aquí el otro 25% y aquí el otro 25%. Es decir que si tenemos en cuenta estos dos, tendrían el 50% de los datos y estos dos el 50% de los datos, lo cual nos indica que el cuartil 2 es igual a la mediana. Le pedimos al programa que nos calcule nuestros cuartiles. El cuartil 1 también se llama percentil 25 y el cuartil 3 se llama percentil 75 y por lo tanto el cuartil 2 se llamará también percentil 50 o mediana. Nos dicen que el percentil 25 es 27 y que el percentil 75 es 40. También existen los deciles, es decir, dividir la serie de datos en tramos del 10% cada uno. Si son deciles, existen 9 deciles. También existen percentiles, por lo tanto habrá 99 valores, pero se necesitan series de datos mucho más largas para que estos datos tengan validez y lógica. Las medidas de dispersión también estudian la distribución de los valores de la serie, analizando si estos se encuentran más o menos concentrados o más o menos dispersos. Existen diversas medidas de dispersión. Entre las más utilizadas podemos destacar el rango. Mide la amplitud de los valores de la muestra y se calcula por la diferencia entre el valor más elevado y el valor más bajo. Habíamos visto que el valor más elevado de nuestra serie era 60, si no me falla la memoria, y el valor más bajo era 18. Entonces 60 menos 18 es igual a 42, es decir, 42 sería el rango. Aquí vemos, pues no me había fallado la memoria, 18, 60 y el rango es 42. Existen otras medidas de dispersión un poco más complejas, entre las cuales vale la pena destacar la varianza, que mide la distancia entre los valores de la serie, y la media. Se calcula como el sumatorio de las diferencias al cuadrado entre cada valor y la media multiplicado por el número de veces que ha repetido cada valor. El sumatorio obtenido se divide por el tamaño de la muestra. Y aquí tenemos la ecuación. Lo que nos está diciendo la ecuación es que al promedio le vamos a restar cada uno de los números. Ese resultado lo vamos a elevar al cuadrado y vamos a sumar todos los resultados y luego los vamos a dividir en 25. Es decir, si el promedio era 34 y el primer número era 18, entonces 34 menos 18, todo esto elevado al cuadrado. A eso le vas a sumar 34 menos 19 elevado al cuadrado. Como el 19 estaba 3 veces, sería entonces nuevamente 34 menos 19 elevado al cuadrado. Otra vez 34, que era el promedio, menos 19 elevado al cuadrado. Y así sucesivamente con todos los números hasta llegar 34 menos 60 elevado al cuadrado. Todas estas diferencias elevadas al cuadrado las van a sumar. Esto es lo que nos está diciendo la parte de arriba. Y luego lo van a dividir en el total de datos, que en nuestro caso es 25. Y esa sería la varianza. Si quieren conocer la desviación estándar, le tendrían que sacar la raíz cuadrada a toda esta ecuación. Ahí la computadora nos ahorró la pereza. Gracias.